Ya ahí está la página y em, la password se las mandé por interno, ustedes saben. Ya volví. Fui a buscar el termo con más tecito. Ya, lo primero que necesitamos, que a todo esto está en el Drive, también se los mandé por WhatsApp, es esta cosa. Circuitos CA monofásicos. Así que deberían tenerlo en su computador, porque es lo que vamos a usar. Ok, en el índice, como pueden ver, igual, independiente de que tiene ejemplos y circuitos de cómo usar el simulador, que todo esto el simulador no es solo un simulador, sino que son elementos que sí existen en la serie, por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, sí existen, por si acaso. Y en la serie ahí están en la 310, creo. ¿Ya? Así que no es algo alejado de la realidad. Siempre se van a dar cuenta que antes del ejercicio o antes de hacer alguna cosa, siempre va a haber un poco, bastante de teoría, lo que hemos estado viendo nosotros, pero a veces un poco más escueto. ¿Qué significa escueto? Está activado el audio, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguien? Yo me niego a hablar solo. No voy a hacer la clase hablando solo todo el rato. Para eso tienen antropología a las 8:30. Ya, y están todas las otras cosas, lo que es fasor, la onda sinusoidal, ya, valor efectivo o RMS, entre otras cosas. Se van a bajar un poco. Sí, pues sí, sí salió. Salió que tú uniste. Reactancia, resistencia, reactancia, impedancia. ¿Qué era la reactancia inductiva? La resistencia de una bobina. Eh, Como que sí y no. Tampoco. A ver, señor Ojeda, usted que es más
que es más... ¿Ya viste estas cosas ahí en su colegio? ¿Qué es la reactancia inductiva? No sé, no vi eso. Ok. La resistencia no la reduce, sino que la traza, que es distinto a reducirla. Eh, la reactancia inductiva, algo de lo que hemos hablado en las clases teóricas, recuerden que se calculaba a través de omega L, es decir, 2pi por la frecuencia, por el valor de L, que es la bobina. ¿Sí? Pero es importante comprender que en el fondo es una reactancia, sea inductiva o capacitiva. Una reactancia es una especie de resistencia, en realidad es una resistencia imaginaria, ya que se produce en un inductor, o sea, una bobina, o un capacitor, o sea, un condensador, cuando a este le aplicamos una corriente alterna, con una frecuencia específica, ¿ya? Y de hecho esto se encuentra en el plano de los imaginarios. ¿Por qué yo no puedo decir, como dijo Sebastián, eh, qué es la resistencia de la bobina? Porque si yo le midiera la resistencia a la bobina, por ejemplo, desconectada del circuito, la bobina sí tiene una resistencia. Es muy pequeña porque obviamente la resistencia que tiene es la resistencia del mismo cable, pero tiene, ¿sí? Claro, es que es un punto importante, porque después se van a dar cuenta que esa resistencia que sí existe, igual, igual produce cierto efecto. Pero la reactancia inductiva es como una especie de resistencia que se genera en el plano de lo imaginario, ¿ya? Y piensen en cómo funciona la bobina. La bobina funciona amplificando el campo magnético o generando un campo magnético, ¿sí? Pero a su vez, eh, como la corriente tiene que circular por más, ¿cómo decirlo? Por más espiras, la corriente se va atrasando con respecto al voltaje, o el voltaje se va adelantando con respecto a la corriente. Eso va a depender de qué cosa. No, dígame, Sebastián. Ah, es que no lo alcancé a leer. Sí, se debe a la referencia. Si nosotros tomamos como referencia a la corriente, estamos asumiendo que la corriente está en el plano de los reales, el eje X. Por eso hago así con el mouse. ¿Se ve mi mouse? Entonces, si digo que la corriente está en el eje X, o sea, tiene ángulo cero, el voltaje tendría ángulo de 90. ¿Ya? El voltaje estaría adelantándose 90 grados con respecto a la corriente. Pero si mi referencia fuera el voltaje, es decir, mi referencia es que el voltaje tiene 0 grados, la corriente ¿para dónde estaría? Abajo, con menos 90 grados. ¿Por qué? Porque o sea, no se tiene que seguir cumpliendo que la corriente está trazada al voltaje o el voltaje se está adelantando a la corriente. El cómo lo vemos depende del punto de referencia. Y la referencia generalmente siempre depende de la resistencia. La reactancia capacitiva ocurre el efecto contrario. Aquí no se atrasa lo que es la corriente, sino que se adelanta. O mejor dicho, lo que se atrasa es el voltaje. ¿Por qué se atrasa el voltaje? Piensen ustedes, muy sencillamente, es porque el voltaje que le llega al condensador es totalmente alterno, ¿cierto? Le está llegando por un lado y le está llegando por el otro, sí, constantemente. ¿Sí?
Entonces piensen en cómo es el voltaje dentro del condensador, que es algo que se carga y se descarga constantemente. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso produce un retardo en el voltaje mismo, ¿o no? Basta con recordar cuando vimos algo de condensadores en el semestre pasado. Ya recuerden que el condensador eran dos plaquitas que se cargaban con el voltaje y si uno los desconectaba funcionaba con una especie de retardo porque genera un retardo la carga y la descarga del condensador. Entonces eso es lo que produce en el fondo que el voltaje se atrase, o sea, el efecto contrario a lo que es la inductancia. ¿Ya? Obviamente cuando hablamos de reactancia capacitiva, volvamos a lo mismo, estamos hablando de una especie de resistencia que está en el plano de los imaginarios. Y la impedancia es cuando ya tenemos elementos mezclados, resistencias con bobina o resistencias con condensadores o las tres cosas en serie, en paralelo, en mixto. Anyway, ya, nos vamos a la página. Hoy se nos va a mostrar esta mañana. Ya, página 16. Ya, yo imagino, quiero creer que ustedes también tienen. Sí, 16. Yo imagino que tienen abierto el PDF. Ya, bueno, ahí habla de lo que de cómo funciona la corriente continua y la corriente alterna, ¿sí? O sea, ya sabemos cómo lo hace, ¿sí? La corriente continua se fluye en un puro lado y ahí muestra claramente que la corriente alterna fluye en ambos lados, ¿sí? No es algo nuevo porque ya hemos estudiado los tres tipos de señales que generalmente existen en cuanto a lo que es alterna, porque las tres señales van cambiando de polaridad, ¿cierto? Pero no las tres señales son sinusoidales. Y la corriente alterna que nosotros utilizamos es sinusoidal. Y he explicado n veces por qué. Ahí está lo mismo que hemos hablado n veces. El ciclo, las ondas, o sea, la media onda positiva, la media onda negativa. ¿Por qué dice media onda? Porque esto más esto forma la onda completa. Ya eso tiene un periodo y ustedes saben que tiene un tiempo. La onda sinusoidal. Relación entre el fasor rotativo y la onda sinusoidal. Es lo mismo que hemos estado viendo también. Obviamente estos dibujos son más bonitos que los míos. Ya, pero la diferencia es que yo lo explico parte por parte. ¿Qué es un radián? ¿De dónde sale un radián? ¿Por qué pi partido en 2? ¿Cierto? ¿Por qué después eso es igual a 0 grados? ¿Por qué pi radián es igual a 180 grados? Y así vamos jugando. ¿Y por qué esto en el fondo también después se convierte en esto? En una sinusoide. ¿Sí? El ciclo completo puede corresponder a 2 pi radianes o a 360 grados. O sea, del 0 a la vuelta del 0. Esta imagen igual me gustó. Es muy similar al video que les mostré la primera vez, que es un fasor girando. ¿Se acuerdan? Sí. Y acá va proyectando en el fondo. Cuando llega a 90 grados está en el máximo. Después vuelve a bajar.
llegando acá y anyway, igual está súper didáctico esto. Si se dan cuenta tiene bastante, ¿cómo se llama? Como materia antes de empezar a recién a tocar los elementos, porque hay muchos aspectos o conceptos que debemos absorber primero, no de memoria, sino que debemos absorber. A ver, la educación se divide en varias cosas. Hay cosas que son pequeñas, pequeños conceptos que hay que aprenderlos de memoria. Hay otros elementos que hay que, eh, o sea, aprenderlos de memoria me refiero a memorizarlos. Hay otros conceptos y elementos que no son a través de la memoria, sino que son a través de la comprensión. ¿Sí? Y después cuando ya tenemos esos conceptos de memoria y la comprensión, pasamos a lo que es el análisis. Y después terminamos aprendiendo a través del análisis y generando cosas más complejas. Bueno, y hablar sobre el periodo y la frecuencia. Ustedes saben que uno partido del periodo, lo que dura la onda, es la frecuencia, o al revés. Uno partido de la frecuencia me da el periodo. 60 Hz, un periodo de 16,7 milisegundos. 50 Hz, que es lo que tenemos en Chile, un periodo de 20 milisegundos. Bueno, acá habla de la ecuación de la onda sinusoidal, lo que ya hemos visto, la amplitud, el valor máximo, después habla sobre el valor efectivo, RMS, ahí hay una definición un poco más larga, pero habla sobre lo mismo, sobre casi lo mismo de lo que mencionamos al inicio, o sea, el valor efectivo, el valor cuadrático, RMS, ¿ya? Y la capacidad calorífica, que cuando hablamos del valor efectivo estamos hablando de si le aplicamos una carga resistiva, generamos la misma cantidad de energía o consumimos la misma cantidad de energía con el valor efectivo que en corriente alterna y en corriente continua. Y eso siempre es el máximo dividido en raíz de 2. Ya, importante. Durante el ejercicio del laboratorio estará en presencia de tensiones elevadas. No realice ni modifique ninguna conexión de las fichas tipo banana en los circuitos bajo tensión, salvo indicación contraria. Entonces, ¿qué dice ahí? En resumen, no tocar las alimentaciones o no hacer conexiones y modificaciones con el circuito energizado. Ah, no modificar ni tocar nada cuando hay tensión. Yeah. Miren, aquí están todos los pasos de la cosa, ¿ok? Entonces yo voy a proceder a jugar con ustedes. Lo primero que vamos a sacar es la alimentación. Bajamos, bajamos, bajamos. Y debería fuente de alimentación. La tomamos y la arrastramos. Si se dan cuenta, imágenes cuadradas e imágenes rectangulares. Adivinen, si pongo imágenes rectangulares, las cuadradas entra. No. Ese es un juego que jugábamos de chiquito. Que los triángulos iban en los triángulos y esas cosas.
¿Ya? ¿Pusieron la fuente de alimentación? Le voy a hacer un poquito de eso con esto. Ya, antes de seguir avanzando, perdón, ustedes probablemente aquí no tienen esta misma tensión. Es probable que ustedes tengan 120 volts, 60 Hz o algo así. No sé si es que tenemos clases presenciales, pero va a depender de qué laboratorio nos presten. Ahora igual con la cosa como está es complicado si no tenemos asignado por defecto es aquí donde está mi mouse. Ya si no tenemos asignado por defecto está viendo la hora el hombre. La 310 tendríamos que entrar a conseguirnosla, pero es complicado. Si existe un protocolo para entrar, imagínense para cambiar la sala. Pero para eso tenemos esto. Ya, esto se cambia aquí en herramientas, opciones. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Ya, herramientas, opciones, y ustedes tienen que seleccionar brígida. Opciones, ahí, herramientas, opciones, 220 volts, 50 Hz. Aceptar. ¿Sí? ¿Hicieron el cambio? Ya, eso es importante. ¿Por qué creen ustedes? Porque en Chile no trabajamos con esas tensiones, primeramente. Mi polola está estudiando el TENS y le hacen el práctico allá. En fin, ya, ¿qué otra cosa necesitamos? Después les voy a explicar qué son cada cosa, ¿ya? ¿Ok? Necesitamos también, según el manual, algo llamado o sea, algo llamado interfaz de adquisición de datos. ¿Ya? Es esta, no esta, es esta, por si acaso. Sí, por eso que transmitimos la potencia en las torres de alta tensión, en voltaje, y no en corriente. Si no hay mucha pérdida en el cable, por varios efectos. ¿Ya? Pusieron la interfaz de adquisición de datos y vamos a sacar también una carga resistiva y una carga inductiva. Y ya con esto tenemos todo, al menos para la clase de hoy. Ya, yo le voy a hacer zoom. Inductiva, resistiva e inductiva. Ya, esta es la fuente de alimentación. Aunque ustedes no lo crean, existe. De hecho, yo me familiaricé hace poco, me refiero hace poco con el semestre pasado, con
con el simulador el software online, interfaz de adquisición de datos, carga resistiva, carga inductiva. ¿Por qué? Porque yo he jugado con estas cosas, con las de verdad. Bueno, no es que estas sean de mentira, pero ustedes entienden. Entonces, como que me costó acostumbrarme a un poco a de dónde están los instrumentos y esas cosas, pero anyway, ya. Si se fijan, este es el interruptor de alimentación. Cuando yo lo prendo, se prenden las tres líneas, que estarían representando ¿qué cosa? Las tres líneas o las tres fases. Pero luego el interruptor tiene tres palanquitas. Y esos son indicadores de tensión. Es decir, que está alimentado o con tensión, en el fondo, con voltaje. ¿Ya? Acá tenemos una perilla, ups, que la podemos girar y cuando hay tensión eh, varía el voltaje. Pero el voltaje de quién? Ojo, el voltaje de esto, que esto es corriente alterna, ¿cierto? ¿Qué símbolo es ese? Y ese, corriente alterna, es trifásica. Pero si yo tomo una sola fase y el neutro es monofásica. ¿Se entendió? Si yo tomo una sola fase o cualquiera, esa o esa, con el neutro tengo 220 volts, fase y neutro. Pero si tomo las tres, ahí tengo los 380. Ahora fíjense, acá tenemos corriente continua, ¿sí? También de 220 volts, ¿ya? Pero no hay que ser muy inteligente en realidad para darse cuenta que ¿por qué un neutro? Aquí es neutro, ahí es negativo, por si acaso. Aquí es neutro, allá es negativo. Ya, no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta que, fíjense en algo, acá dice 220, 380 volt diampere. En cambio acá dice 0 a 220 o 380 volt 3 amperes. Quiere decir que este es variable. ¿Ok? Acá mismo. El de corriente continua dice de 0 a 220 volt 5 amperes. En cambio el de abajo dice 220 volt 1 ampere en corriente continua. ¿Cuál es variable entonces? Este y este. Obvio. A eso se refiere. Ahora, la ruedita está en torno al porcentaje. Si ustedes las quieren así, gira entera. ¿Ya? Pero si ustedes la toman de ahí y hacen esto, como de girarla más lejos de la ruedita, podemos irla moviendo más finamente, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y esto va de 0 a 100%. De 0 a 100. Es decir, si estamos viendo 220, de 0 a 220. ¿Qué otra cosa? Ahí tienes el lector del voltímetro, es decir, que qué cosas nos va a mostrar acá. Si seleccionamos, por ejemplo, el 4 y nosotros regulamos el 4, le damos la mitad o le damos 100, lo voy a subir.
está seleccionado el 4, ¿cierto? Tendría que darle más aumento, pero ustedes también lo están viendo en su computador. Entonces, entre el 4 y neutro, yo le voy a subir y ahí el voltímetro análogo está mostrando cómo está subiendo la tensión. ¿Se dan cuenta? A ver si puedo hacerlo un poco más de eso. Al 50% más o menos tenemos 110 volts. ¿Sí? Ya, voy a bajar esto. Eso era solo para mostrarles cómo funciona esa parte. Este es un botón para reiniciar cuando se cae el disyuntor muchas veces o el interruptor. A veces como que se pega el disyuntor, entonces hay que reiniciar el conexionado y es un botón que se aprieta súper fuerte en realidad en la vida real. Esto es tierra. En que es la tierra en caso de que haya una falla masa para que el voltaje o la corriente se vayan por ahí. Esto dice 24 volt 3 amperes, ¿cierto? Pero ¿es corriente alterna o corriente continua? ¿Qué dice el mensaje ahí? 24 volt 3 amperes, sea, que alterna. Es alterna. ¿Por qué es alterna? Porque la interfaz de adquisición de datos, sí, es para control. La interfaz de adquisición de datos ocupa de alimentación una entrada de baja potencia de 24 volt alterno, con 50-60 Hz, pero tiene que ser alterno. Entonces lo primero, ¿se escucha? O es el que se había desconectado. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es conectar esta cosa con la cosa de abajo. ¿Tenemos abajo el interruptor? Sí. Entonces vamos a conectar, yo le hago clic, cualquiera de los dos es lo mismo. También puedo mover el cable si quiero. Si le hacen botón derecho, le pueden cambiar el color. Lo único malo es que es un poco lisiado a veces para que agarre el color. ¿Ya? Ahora, esta parte es independiente de la alimentación de arriba. Es decir, yo la puedo encender y enciende independiente de que yo no haya subido el interruptor. ¿Ok? Y cuando la enciendo, se enciende esa lucecita. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos la interfaz y el neutro. ¿Cómo y el neutro?
Ah, ¿te refieres que con la interfaz? No, lo que sucede es que la interfaz de adquisición de datos ya viene con el neutro interconectado al neutro. Sí, de hecho en la vida real no se conecta un puro cable. Sí, solo para este caso. En todos los otros casos se conectan, hay que usar el neutro y toda la cosa. Y eso no es un tema del simulador, en realidad es así. Eh, si se fijan acá, esta cosa tiene un puerto USB. ¿Ya? El simulador asume que el puerto USB ya está conectado al computador. ¿Ok? Importante. Esta interfaz de adquisición de datos es como un multímetro. Un multímetro muy bacán en realidad. Mide voltajes, corrientes, sean alternos o continuos, ¿ya? Y yo puedo visualizarlos acá. Vayan conmigo. Instrumentos, aparatos de medición. ¿Ya? Ahí está E1, está I1. ¿Se dan cuenta? Y si aprieto acá M13, se prende también la de abajo. Ahora, para estar midiendo constantemente, hay que apretar el botón de regeneración continua porque si no, solo toma una muestra y no nos sirve. Necesitamos que esté midiendo constantemente. ¿Podemos hacer una prueba? Sí. Por ejemplo, no hay nada encendido, ¿cierto? Vamos a conectar el cuadro con acá. Otra. ¿Ya? Y le vamos a dar el neutro. Bueno, voy a ver si el otro neutro. Da lo mismo. El neutro acá. El único problema es que aquí queda la chaya con los cables. ¿Ya? Y le vamos a cambiar el color también para no confundirnos. Cambiar color, le vamos a poner blanco. Entonces voy a alejar un poquito para que puedan ver. Estamos conectando en paralelo. Es voltaje, ¿cierto? Ya, no hemos conectado nada en el medidor de corriente I1, así que obviamente la corriente no va a mostrar nada. Y además porque no podemos llegar y conectarlo a la corriente si es que no tenemos una carga. O sería como hacer puente entre fase y neutro. O entre positivo y negativo en la corriente continua. Recuerden que necesitamos al menos una resistencia para que el circuito haga, haga algo y no se queme. Y entonces yo voy acá. Si no, si no funciona, ¿por qué creen ustedes que no funciona? Porque tenemos el interruptor trifásico apagado. Y si aún así no funciona, simplemente lo cerramos y acá lo abrimos de nuevo. Botón de regeneración continua. ¿Sí? Y ahora acuérdense que esta era variable, ¿cierto? Entonces vamos a... ¿Sí? Y tenemos aproximadamente 230 volts. Ustedes saben que eso es relativo. Ok,
Que cachilupi. No era tan fome como creían. Está opulento. Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio que nos pide acá, más abajo, con una resistencia. Me imagino que ya saben conectar un amperímetro y un voltímetro en paralelo a la resistencia, es decir, le vamos a medir la corriente y le vamos a medir el voltaje. Lo que sí, el voltaje no va a ser 100 porque nosotros estamos trabajando con 220. ¿Ok? Y la resistencia más baja que tenemos en este espectro es 1100, creo. ¿Dónde lo podemos ver? Voy a cerrar esto un rato. Lo podemos ver en las cargas resistivas. Estas están conectadas en paralelo, ya, pero siempre y cuando yo suba el switch, se va a considerar lo que yo tengo, otra, lo que vieron acá, es decir, si midiera con un ohmmetro, ¿ok? En este momento solo tendría 1100 ohms, que es lo que me está mostrando, que es el switch que yo subí, ¿ok? Lo mismo acá es lo mismo acá. Ahora, si yo subiera ambos switches, yo tendría una conexión en paralelo de los dos, y el paralelo, ustedes saben que siempre es menor que la menor. Tendría como 900 ohms. ¿Ya? ¿Por qué en el ejercicio salen 300? Es porque en el ejercicio está configurado con el valor cuando uno le da acá 120 volts 60 Hz. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a dejar arriba solamente la de 1100. ¿Ok? ¿Se entendió? No sé, 1100 es el switch arriba. Y lo vamos a conectar tal cual. Ya voy a alejar un poquito la cosa para poder hacer las conexiones. ¿En dónde te aparecen valores diferentes? ¿Configuraste la red en 220 volts 50 Hz? Ah, por eso. Ahí en herramientas, opciones, ahí. ¿Ok? Y aceptar. No tienes que tener arriba el interruptor, eso sí. Ya, entonces el cable verde no lo voy a desconectar porque con eso voy a medir. El neutro. Mmm, la fase. Entonces, primero pasamos por el amperímetro. Al menos en el esquema está eso. Y 1, ¿cierto? Después, la salida de I1 va a donde? Arriba de la resistencia. Ops. Otra. Quiero mover el cablecillo. Ya. Y por abajo de la resistencia nos vamos a neutro. Y aquí esta le vamos a cambiar el color para que no nos confundamos. Lo voy a poner blanco. Ya, es decir, entonces acabamos de hacer lo que nos pidió el ejercicio, al menos la primera parte. Alimentar desde la fase
al amperímetro y de la salida del amperímetro a la resistencia y la resistencia con neutro. ¿Sí? De la fase hasta el amperímetro, del amperímetro de la salida hacia la resistencia y de abajo de la resistencia al neutro. ¿Ya? ¿En qué falta? En paralelo a la resistencia, conectar E1, ¿cierto? Y ojo, estos terminales son bacanes porque se pueden montar uno sobre otro. Entonces podemos hacer esto. Uy. Voy a cambiar el color. Ya. Le cuento. Hasta yo enseño mejor Excel. Dile que yo se la hago. Que le hago los tutoriales también. Ya lo voy a dejar ahí unos minutos. Un minuto al menos para que todos puedan conectar. Yo voy al bathroom y vuelvo. Dejar desconectado el audio y vuelvo al tiro. Mientras los que todavía están ahí conectando puedan conectar. ¿Quién dijo cabres? Se va a ir baneado. Señor Sebastián, hable normal, como la gente normal. Yo apoyo totalmente la causa feminista, pero el problema es que ese dialecto no me gusta. No puedo estar de acuerdo con eso. Anyway, chicos, eso hay que tenerlo siempre prendido, ¿sí? Es que fui al baño y puse agüita para hacerme un Milo. Ok. El regulador lo dejamos en 100. ¿Sí? Entonces vamos a encender esto. Ok. Y lo primero que vamos a hacer es lo que habíamos hecho. Aparatos de medición, ¿cierto? ¿Se escucha bien? No, como que fui y volví y me siento un poco mejor. Ya, entonces acuérdense siempre del botón regeneración continua. Y aquí tenemos 229 volt app, ¿sí? 208 volt, perdón, 0,208 amperes o 20,8 miliamperes. ¿Se dan cuenta que si yo aprieto aquí va cambiando? Ya, eso corriente alterno, corriente continua no es. Ya, y acá me muestra la potencia en watts. ¿Sí? ¿Por qué la potencia? Mire, ojo, si yo, ¿qué dice? P, ¿cierto? P en watts. Si yo aprieto donde dice P, cambia a Q. Y dice, sí. ¿Qué no le sale, maestro? ¿Cuál parte de todas las partes? ¿Apretó el botón regeneración continua? Sí. M1, M7 y M3 están activados.
Está activado el coso de 24 volts, está la alimentación encendida, la perilla está en 100. Sí, pues son hartas cosas. Ah, ¿qué le faltaba? La perilla, el de 24. No, pero ¿qué le faltaba para que los compañeros, porque igual a cualquiera le puede pasar? A mí me pasaba a veces que yo no apretaba el botón de regeneración continua y no medía y no sabía por qué. La perilla. Ya. Si se fijan, yo voy apretando la Q y me va cambiando de P a Q a S. ¿Sí? ¿Qué era S? De hecho dice Volampere, ¿sí? De hecho, se me cayó se me cayó el ronquino. Dice Volampere reactivo. Eso es VAR, ¿cierto? Q es Volampere reactivo. Y acuérdense que el Volampere reactivo puede ser inductivo o capacitivo. Y eso dependía de qué cosa. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Qué pasa si yo tenía más motores que condensadores en mi circuito eléctrico? Los motores son bobinas o bobinas con resistencia. Tendría un desfase más inductivo, por ende tendría una potencia reactiva inductiva. En cambio, si hubiera más condensadores que motores, caso que se da muy poco, tendría una potencia reactiva capacitiva, no conductiva. Ya la conducción es otra cosa, capacitiva. Sí, no, es que existe la conductancia por si acaso. Suena a cuento, pero sí, existe. ¿Ya? Tendría lo contrario. ¿Ya? Una reactancia, o sea, perdón, una potencia reactiva capacitiva. Pero en este momento es cero. ¿Por qué cero? ¿Y por qué S, que es Volampere, es exactamente o casi exactamente lo mismo que P en watt? A ver, ¿quién adivina? De nuevo, pregunta de prueba. ¿Por qué rayos la P es igual a la S? Y además no tenemos Q. Sí, pero necesito que alguien más también dé su opinión respecto al tema. Por último, diga, no sé. Exacto, por la resistencia que no tiene desfase. Y como no tiene desfase, la resistencia está la onda en la misma onda. Es decir, parten al mismo tiempo, por ende no hay desfase, no nacen esas potencias raras. Exacto. Por eso es que la potencia aparente, que es S, Volampere, es igual a la potencia real, porque no hay otra potencia en realidad. ¿Sí? Y de hecho esa corriente igual la podemos calcular. Yo saqué la calculadora aquí porque estuve trabajando y necesitaba 100% exacto. Ya como es una resistencia, la resistencia no produce eso, no debería haber desfasaje, como dicen ustedes. Ahora vamos a sacar algo súper entretenido. No, si se pega los trucos igual. Instrumentos, analizador de fasores. Esto es hermoso. Y vamos a encender I1, encendido, y vamos a encender E1. ¿Ya? Todavía no muestra nada, pero vamos a apretar el botón de regeneración continua. Ahora muestra algo. Pero el problema es que no se ve muy bien, así que
el voltaje que está en rosado lo vamos a cambiar a un azul o a otro color, un verde, no, ya es verde, a un azul. Es uno, ¿cierto? Es que está en rosado, muchas gracias. Lo vamos a dejar en azul. A mí me gusta el color, pero en fin, se nota más la diferencia. Entonces, si se dan cuenta, ambos están en el mismo eje, 0 grados. Es decir, no hay desfase entre la corriente, ¿sí? Y el voltaje. Pucha, qué lindo, ¿no? O sea, todo lo que el profe nos ha explicado no es cuento. De verdad es así. De hecho, yo una vez jugué con unos analizadores de red. Son terribles entretenidos porque te muestran lo armónico y tal, todas las otras cuestiones. Las frecuencias raras y todas esas otras cosas. ¿Ya? ¿Llegaron hasta ahí? ¿Todos? Por el momento, el fasor de referencia no nos sirve si lo cambiamos. ¿Qué pasó, Marcelo? Ahí en ver, ajustes de color. Y ahí tú le muestras uno, le puedes cambiar el color, hay uno también, porque esos son los dos que están funcionando en este momento. Y ahí trata de que sean dos colores como... Es que el E2 no está midiendo nada, entonces no tendrías por qué estarlo encendiendo. Por eso está solamente encendido I1 y E1. Ya, como decía, ¿pudiste cambiar el color? Sí. ¿Por qué la corriente la muestra así de pequeñita? Harold, que hace rato que no habla. A mí que se quedó dormido. Estoy peleando con el simulador. Ya, entonces, Sebastián, ¿por qué muestra la corriente así de pequeñita? ¿Por qué es pequeñita? ¿No te mide el voltaje aquí en el diagrama de fasores o en la otra? No, pero si la escala es automático en la otra. ¿En esta? ¿Está activado el M1? Porque si está desactivado no me digan nada. ¿Y está activado el de regeneración continua? ¿El botón? ¿Y ahí está en corriente alterna o está en corriente continua? A ver, pero aquí no mide nada. Ya. Ese botón está apretado, ¿cierto? Sí. Entonces, primero ciérralo y luego lo abres de nuevo. ¿Ya? Porque cuando haces todas las cosas, a veces encima como que se laguea y hay que cerrarlo y abrirlo de nuevo. Y la aprieta regeneración continua y ahí debería medir. Si es que está todo bien. La alimentación arriba, el interruptor de 24 volt tiene que estar encendido, la perilla tiene que estar al máximo porque queremos 220 volt. Eso al menos está igual, tal cual. Obvio, esa, la de 1100. La de 1100, pues si queríamos usar la de 1100. Aunque el PDF dice la de 300, pero yo expliqué varias veces por qué ahí no es 300, sino que es 1100. Ok, ya. Terminando esta parte. Tenemos que la corriente es pequeñita, ¿cierto? Es de 0,21 con respecto a la escala de
el voltaje que es 229 volts. Ahora, esta escala se puede cambiar, pero como viene por defecto ahí yo no la cambiaría porque... ¿Por qué no? No, yo no la cambiaría porque si cambiamos mucho la escala no seríamos capaces de ver la corriente. No sé si se entiende. Porque la corriente es muy pequeña, es 0, y algo. Y el voltaje es 229. Si variamos mucho la escala de la corriente o mucho la escala del voltaje, no voy a ser capaz de visualizar la corriente. ¿Se entiende? Por eso yo lo dejo como bien. Ahora, la última parte antes de cerrar esto, esta parte al menos, el fasor de referencia da lo mismo si yo lo cambio entre E1 o I1, no puedo ponerle otro porque no tiene sentido, porque, porque no hay desfase, entonces no tenemos un... da lo mismo que usemos como fasor de referencia. Ahora voy a cerrar esto y voy a cerrar esto. Ya, voy a hacer una modificación en el circuito, así que ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Apagar la alimentación. No todo, solo la alimentación. Ya, y ahora vamos a reemplazar estas mismas conexiones que hicimos, pero en vez de la resistencia o la carga resistiva de 1100, vamos a usar ese switch. La de 3,5, la que dice 3,5 henrios, 0,2 amperes, 1100 ohmios, 50 Hz. Ya, bueno, ahí te da el valor, pero si no tuviéramos el valor, tendríamos que calcularlo. O sea, eso igual es trampa. ¿Dónde rayos tengo la calculadora? Sí, yo no tengo nada bizarro en mi computador. Yo veo anime, escucho música de ese estilo, también escucho música de otro estilo. Veo cuestiones también polémicas y de todo. Así que, ¿ya? De hecho, delante, un cuarto para la una, estaban dando la franja televisiva del apruebo y el rechazo. Y un cuarto para las 9 de la noche parece que Boku no Hero. Esa es otra cosa. Alejandro, si te portas mal, te voy a banear. O te voy a funar. Ahí dice Boku no Hero. Me han contado. Recomendadísimo. Oye, si es del año de la pera esa cuestión. Ya. Antes de conectar esa cosa, lo vamos a conectar tal cual, es decir, vamos a mover estas cuestiones para allá. ¿Sí? Pero antes de hacer eso, vamos a calcular. Se supone que ahí me dice 3,5. ¿Qué cosa quieres que vea? Lo que dice Alejandro. Oye, pero si yo cacho, te estoy diciendo. Sí, pues sí, sí cacho. Si es del año de la pera. Ya. Antes de conectar, ¿se fijan? Dice 3,5 henrios. ¿Sí? 50 Hz. Eso es todo lo que debemos saber.
¿Se acuerdan que era omega L el cálculo? Lo tenemos acá, ¿o no? No, está en otro, pero era omega L. Omega era 2 pi por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 50 Hz. ¿Y cuánto vale en henrios acá? 3,5 henrios. Eso dice, ¿no? 3,5 henrios. ¿Cómo que 314,16? Algo hicieron mal. Ok. 1099, ¿sí? Por eso ahí está aproximado a 1100. Ah, sacaron omega nomás. Ya, suele pasar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cambiar la carga resistiva y ponerle la carga inductiva. Así que yo voy a conectar ahí, vamos a cambiar derechamente, ¿sí? Para que no nos calentemos la cabeza porque se conecta, lo vamos a conectar exactamente de la misma forma. El cable desgraciado. ¿Ya? Y así no tenemos que estar reconectando todas las cuestiones. Ya, ¿están listos? Bueno, les tengo que dar unos minutos. Ya una vez que estén listos, le damos subida al interruptor. El de 24 debería haber quedado encendido, así que no pasa nada. El interruptor de alimentación, recuerden que la perilla está en el 100% y que tiene que tener 220 y no modificamos nada otro, así que seguimos usando E1 e I1, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos es esto mismo, pero en vez de una resistencia estamos conectando una bobina, ¿sí? Y ahora viene lo entretenido. Instrumentos, al aparato de medición, regeneración continua, ya, 229 volts, 0,207 amperes. ¿Sí? El voltaje es el mismo, la corriente es la misma. ¿Pero qué pasó con la potencia? ¿Cuánto era delante? La potencia se saca B por I por coseno de phi. No lo tenemos, o sea, se puede calcular, pero por ahora, déjenlo así. ¿Ya? Si apretamos P, ahí nos muestra el volt reactivo, es decir, casi toda la potencia se fue a Q. Ah, ok, la potencia reactiva. Obviamente, como es positiva, es una potencia reactiva inductiva. Y además inductiva tenemos una bobina, ¿sí? Más claro echarle agua. Y si nos vamos a ese volt tenemos 47,69. Es decir, primero está prendido el M3 ahí. Te marca otra cosa. Cambiamos la. Recuerda que cambiamos la resistencia a la carga inductiva.
Pero ahora ya no estamos en la resistencia, ahora estamos en la bobina. Ay, qué chistoso. No, yo escapo nomás. Además, si hace corte un uno. Ojo, en P, claro, en P sale 5,9 casi 6. En bar sale, en Q sale 47 y en S sale 47 y algo. Sí, pues, ya. Ahora vamos a lo entretenido. ¿Por qué Q y S se parecen tanto? Son casi iguales, de hecho. Es más, al ser una bobina no debería tener P. Esto debería ser cero. Pero esta cuestión está tan bien hecha que considera que la bobina, no está malo, considera que la bobina, independiente de, es lo que hablaba delante, independiente de que se comporta como una resistencia en la corriente alterna, también como cable tiene una resistencia. Así que no existen las bobinas totalmente puras, ni los capacitores totalmente puros. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que la bobina tiene ángulo de 90, estamos hablando de una bobina ideal. En cuanto a una bobina que es 100% bobina y que no tuviera resistencia el cable físico, es decir, al medirlo así con el ómmetro, sin conectar, no tuviera nada de resistencia, cosa que no puede ser. Claro, por eso está desfasado un poquito. Entonces, si ahora vamos aquí en instrumentos y abrimos el analizador de fasores, se van a dar cuenta, ¿sí? Regeneración continua, que vamos a dejar como referencia ahí uno, ahí, que la corriente está en cero, porque la dejamos como referencia, ¿sí? Y el voltaje, que es el azul, está casi en 90 grados. ¿Se dan cuenta? Le falta un poquito. Debería estar en 90, porque es una bobina. Pero vamos a lo mismo. No está en 90 porque el simulador es tan bueno que considera que la bobina no es 100% una bobina pura, por ende está muy cerca de 90, pero no es 90. Y es por eso que se produce esto de que el largo, recuerden que lo azul es el largo, ¿sí? ¿Sí? Si sacáramos el triángulo de potencia aquí, tanto el largo del vector, o del fasor en este caso, como el largo del fasor en I, son casi iguales. Por eso es que la potencia reactiva es igual a la potencia aparente. Y acá no tenemos casi nada de potencia. De hecho, se supone que aquí el coseno phi debiese ser coseno del ángulo de 90. Pero como es un poquito menor, sería como coseno de 85, una cosa así. ¿Ya? ¿Qué pasa si cambiamos el fasor de referencia? Aquí, ¿quién partió primero? Si este es el punto cero, ¿quién partió primero? ¿El voltaje o la corriente? El voltaje. Si esto lo viéramos como un reloj que anda para el otro lado, ¿cierto? El voltaje parte primero, porque de hecho ya va casi en 90 y la corriente va en 0. Pero si nosotros cambiamos el fasor de referencia a E1, es decir, el voltaje, pasa eso. Cuando hablamos del fasor de referencia en 0,
quiere decir que el voltaje va a ser quien esté en cero, y se produce que la corriente tiene que moverse hacia abajo porque se va a cumplir que siempre el voltaje se adelanta a la corriente lo podemos ver al revés, la corriente se atrasa al voltaje, ¿sí? Y esto sería un ángulo de relativamente menos 90 o menos 80 y algo en realidad. Pero se fijan que en el fondo es la misma, ¿sí? Esto mismo se mueve hacia abajo. ¿Ya? O sea, eso no cambia. Lo que cambia es el punto de referencia que estamos tomando. O sea, a quién definimos como ángulo cero. Sí sé. No, eso depende de el circuito cómo esté conectado. Si el circuito tiene en serie al inicio una resistencia, generalmente tomamos la corriente como referencia, y si el circuito tiene una resistencia en paralelo a la fuente, tomamos al voltaje como referencia. Eso lo vimos en una de las últimas clases. Sí, pues si da el coseno phi. De hecho, si yo aquí me meto, yo puedo cambiar lo que me está mostrando M13 y puedo mostrar el desfase. Aceptar. ¿Se dan cuenta? Ahí está el ángulo. ¿Sí? Entonces el desfase es de 82,85 grados. ¿Podríamos calcular cuánto es ese pequeño valor resistivo que tiene la bobina con este dato? Pasándolo de polar a rectangular. Déjame dejar como referencia a la corriente. Entonces ahí tendríamos 80 y tanto. Voltaje, ángulo 80 y tanto. ¿Ya? Ojo, primer paso. No es llegar y pasar. Primer paso es calcular la Z. ¿Cómo? Ah, profe, se me había olvidado. ¿Cómo se calcula la impedancia o la Z total? Que es como la R total. 229,7 dividido en cuánto. Dividido en eso. 0,207. ¿Sí? Y ahí me debería dar. Sí, se supone que son los 1100, pero ya. Entonces la impedancia, ¿sí?
tiene un ángulo de 82,85. Entonces sería en polar, tendríamos en polar una bobina de 1109,66, ángulo de, no tengo otra cosita para hacer el ángulo, así que se van a tener que aguantar, 82,85. Ahí dice negativo ya, pero es positivo por el hecho de que yo estoy considerando la referencia a la corriente. Entonces ahí está en polar y yo lo voy a pasar a rectangular. 1109,66, shift, 82,85. Entonces en I tenemos 1100, que es lo que es la bobina, ¿cierto? La bobina me decía que me daba 1100 su valor reactivo inductivo, ¿o no? Al calcular omega L, ¿cierto? Y tenemos una pequeña resistencia interna de 138,11 ohm, porque es el valor del eje X. ¿Alguien no entendió o se perdieron? Ya, de polar pasamos a rectangular, ¿sí? Recuerda que el eje Y son las Jotas. Entonces lo que tenemos en el fondo es 138,11 real. La impedancia, el voltaje dividido en la corriente. Así, tal cual. La reactancia inductiva, Sebastián. Sí, entonces la parte real o la resistencia es 138,11 al pasarlo de polar a rectangular, más J 1100, 101,031 lo vamos a dejar. Ohm. Entonces, es el valor resistivo, que es pequeñísimo, pero lo considera. Y es el valor resistivo, pero de la reactancia inductiva, es decir, de la bobina. Hoy, pero qué entretenido. Todas las cosas que hemos visto así. No entiendo la pregunta. Ah, mira, lo que sucede es lo siguiente. Pero déjame contarte. Lo que sucede es lo siguiente. Es relativamente sencillo sacar la impedancia total de un sistema, ¿sí? La impedancia total, pero sin un analizador de red o un cosenofímetro, no vamos a saber cuál es el ángulo de esa impedancia
o en el fondo el desfase entre la corriente y el voltaje. ¿Por qué crees tú? ¿Sí? 10 minutos. Ya. ¿Por qué crees tú? Porque los osciloscopios, de hecho yo hoy día todavía no voy a jugar con el osciloscopio porque no me he metido con esa cuestión todavía. Y de hecho hay que ajustar los canales y toda la cosa. Ya, porque el osciloscopio generalmente, que es uno de los instrumentos que nosotros tenemos, solo mide voltaje, no mide corriente. Entonces podemos ver desfase entre voltajes y voltajes, pero no el desfase entre la corriente y el voltaje. Para eso necesitamos un cosenofímetro o un analizador de red que te entregue el desfase o que te entregue el factor de potencia. Porque el factor de potencia es, perdón acá, el factor de potencia es lo mismo que el ángulo, pero aplicado coseno del ángulo que tenemos y eso da 0,124. ¿Cuánto era el ángulo? 82,85 coseno, entonces coseno, porque eso es factor de potencia. 82,85, 0,124. Lo que se ocupa generalmente en los proyectos es el tema de la corrección del factor de potencia o el tema de equilibrar las cargas, sobre todo si es un sistema trifásico. El problema es que no puedes equilibrar las cargas o hacer un sistema trifásico equilibrado, o sea, relativamente equilibrado. No existen los sistemas trifásicos 100% equilibrados o los sistemas monofásicos 100% sin desfase. Primero hay una norma que dice que el factor de potencia no puede ser superior a 0,96. O sea, tiene que ser superior a 0,96 porque acá tenemos casi una pura bobina. El factor de potencia debiese ser como mínimo 0,96, es decir, shift arco coseno, o sea, coseno a la menos 1 de 0,96. ¿Qué ángulo sería ese? Ángulo de 16 grados, es decir, tendríamos que tener un ángulo casi así. No sé si se nota que estoy como moviendo en diagonal. Es decir, que no supere los 16 grados cuando la impedancia total sube, o entre el voltaje y la corriente total. Ahí es donde se aplica. El problema, o sea, corregir eso, si es que es muy grande, si es que es superior a eso, corregir eso no es tan complicado con un banco de condensador y toda la cosa. Pero es que el tema, en lo que sucede, que en la vida real no es llegar y chantarle un banco de condensadores a todas las casas o a un desfase porque sí o lo que sea. Ya, primero porque no son baratos. Segundo porque tiene que ser, primero, tiene que soportar la corriente máxima que está circulando por ya sea por la empresa o por la casa o por donde sea. Y claro, se van conectando y desconectando de forma automática, se supone, para generar la mejor combinación. Pero el tema, como te dije, tienen que soportar la corriente que va a pasar por ahí, porque lo que va a hacer es que va a hacer el efecto contrario que genera la inductancia, tratando como de corregir, es decir, hacia abajo. Si la flecha está muy hacia arriba, la reactancia capacitiva lo que hace es un efecto como hacia abajo y la baja la flecha. Les voy a dar una última antes que nos vamos. Entonces, en algunos casos es más fácil corregir el factor de potencia equilibrando la cantidad de cosas que yo tengo en la empresa, por ejemplo, que siempre poniendo un banco de condensadores, porque eso va a depender.
Y ahí está el ejemplo. Ya, el original es acá, ¿sí? El que me genera la Q, el ángulo 1, ¿ok? El naranjo. Eso es el ángulo 1, ¿ok? El ángulo de la inductancia. Ya, eso me genera un Q1 que es la que es la potencia reactiva inductiva. Entonces, para bajar esta flecha roja, bajarla un poquito, se le conecta un condensador en paralelo a un banco de condensadores y produce qué efectos. Si ves la flecha ploma, está generando una Q, también una potencia reactiva, capacitiva, y eso hace un efecto contrario, por ende le va a restar a este vector o fasor y va a quedar acá, que obviamente es un poco más pequeño el ángulo 2 que el ángulo 1. ¿Se entendió? Está cachilupi igual esta imagen, la vamos a guardar. Entonces, como te digo, no siempre llegar y chantarle un banco condensadores a una cosa porque son caros y porque y por eso a veces es posible generar un mejor factor de potencia, sobre todo si en un sistema trifásico, equilibrando de mejor forma las cargas, es decir, no conectando todos los motores a una sola línea, repartir los motores en diferentes líneas y repartirlos, por ejemplo, eh, los fluorescentes en diferentes líneas. No usar una sola línea para fuerza y una sola línea para alumbrado y no hay una no hay una ley o una norma que diga que hay que hacerlo así. Tiene que quedar lo más equilibrado posible para que el desfase sea lo menos posible. Ahora, si son cargas transitorias, en palabras simples, si son motores que se encienden a veces, por ejemplo, si hablamos del secador o de la lavadora, que no está todo el día encendido, sino que está el día encendido cuando lavamos nomás, que puede estar todo el día prendido, pero es solo ese día, no es como que esté eternamente prendido todo el mes. O sea, sí genera un desfase en la corriente, pero es temporal, pues es por el día. Entonces, una vez que nosotros lo apagamos, el desfase disminuye, o sea, vuelve a su estado natural. Y ello va a depender de qué cosas tengamos conectado a la red para ver ese desfase. Entonces, para eso tenemos que ser conscientes de qué elementos generan una reactancia capacitiva en nuestra red, qué elementos generan una reactancia inductiva en nuestra red, y finalmente cómo nos afecta eso a nuestro factor de potencia y a las potencias raras que salen de eso y que no estamos aprovechando bien la potencia como corresponde y que además la compañía, si no le pone un medidor inteligente a tu casa, no es capaz de cobrarte lo que ellos quieren cobrarte porque los medidores antiguos miden en kilowatts. No sé si ustedes se han dado cuenta. El de mi casa mide en kilowatts. No mide en kilovolt-ampere, no mide en kilovolt-ampere reactivo, mide en kilowatts. Bueno, kilowatt hora, pero en kilowatts. Entonces, si mide potencia activa o real, y yo tengo el factor de potencia muy corrido, me van a cobrar menos porque se supone que estoy como aprovechando menos la potencia. Se supone. ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque ya estamos listos. De hecho, hicimos un poquito más que lo que hice con la otra clase.